Señor, en esta hora queremos darte gracias porque estamos nuevamente delante de tu presencia. Perdona nuestros pecados, perdona, Señor, nuestras fallas. Gracias por tener paciencia con nosotros. Y en esta hora, Señor, queremos suplicarte específicamente por todos nuestros hermanos que están en Guatemala, por todos los hermanos también de Ecuador. Específicamente te pedimos, Señor, por nuestro hermano Leonardo, nuestra hermana Rocío, por la hermana Betty y Cecilia Bustos, y también por Maggie. Señor, hermanos y hermanas que caminan contigo, que son fieles a ti, que también están luchando, Señor, para mantenerse en pie en medio de este mundo y en medio de estas situaciones que estamos viviendo. Bendícelos, bendícelas. Señor, guarda sus vidas, guarda cada uno por nombre. Que tu misericordia, Señor, las proteja siempre a todos, Señor, a todos mis hermanos y hermanas. Por favor, Señor, manifiesta tu misericordia para todos también, nuestros hermanos que están en México, Señor, y aquí en Brasil. Te pedimos que en este tiempo de cuarentena, en este periodo, ellos puedan tener la sabiduría y también tener la confianza y la paz en sus corazones, Señor, de saber que tú estás dirigiendo sus vidas. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Elévanos a la grandeza de Dios, a los lugares celestiales con Él, de la estrechez de nuestro yo a la amplitud que hay en Él. Elévanos a la grandeza de Dios. Elévanos a la grandeza de Dios, a los lugares celestiales con Él, de la estrechez de nuestro yo a la amplitud que hay en Él. Elévanos a la grandeza de Dios, de la estrechez de nuestro yo a la amplitud que hay en Él. Elévanos a la grandeza de Dios. Aleluya. Qué bueno es caminar con el Señor. Es un privilegio que Él nos da de andar a su lado y que a través de su preciosa presencia Él pueda transformarnos, y que el día que Él aparezca podamos verlo tal cual es y podamos ver también lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Escojamos caminar con Él siempre, todos los días de nuestra vida. Amén. Mejor es mi Cristo que el oro mortal, ser suyo prefiero que andar en el mar. Mejor es mi Cristo que todo oropel, prefiero ser guiado por su mano fiel antes que ser rey de
Cristo que el bien temporal. Prefiero ser fiel a su causa eterna. No quiero la fama del mundo falaz. Prefiero seguirle y obtener su paz antes que ser rey de dominios mil y vivir en la maldad. Prefiero a Cristo y solo a Él que lo que este mundo da. Más bello y sublime que flor matinal, mejor que la miel que destila el panal. Jesús satisface de mi alma el clamor. Prefiero seguirle con tenaz fervor antes que ser rey de dominios mil y vivir en la maldad. Prefiero a Cristo y solo a Él que lo que este mundo da. Oh Dios, queremos seguirte a ti, Señor. Solo a ti, Señor. Que nada de este mundo pueda ser más atractivo que tú, Señor. Que ningún placer de esta vida pueda ser más que el placer de andar contigo, Señor, y de oír tu voz y de conocer tu carácter, Señor. Haz que caminemos y escojamos andar contigo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La idea de tener este culto no es solamente enviarles el mensaje, sino que también ustedes puedan participar cantando y que lo hagan pues de pie, ¿verdad? Para que cada uno de nosotros pueda participar y no que sea simplemente algo que van a asistir en la televisión o en el celular, sino que puedan integrarse en este momento, aunque sea corto, pero que tenemos que entrar a participar, ¿verdad? No vamos a quedarnos sentados viendo sin cantar, sino que yo creo que cada uno de nosotros estamos entrando al río de Dios, de la alabanza, de la gratitud, porque eso realmente nos hará aún recibir mayor bendición, porque además de estar esperando la palabra que viene, que es el pan de los cielos, nosotros también tenemos que darle al Señor, ¿verdad? Entonces el entrar y cerrar nuestros ojos y alabarlo y bendecirlo, eso va a determinar cuánto podemos recibir de su presencia. Amén. Quería expresarles eso de todo corazón. Este día vamos a ver juntos un tema. Algunos pensamientos quiero transmitirles en esta hora. El título del mensaje es De nuestra estrechez a su abundancia. De nuestra estrechez a su abundancia. Quisiera que juntos
fuéramos al al Evangelio de Juan. Porque lo que quiero manifestar y expresarles es que viviendo aquí en este mundo podemos encontrarnos en estrechez. Y podemos encontrarnos en estrechez aun cuando pensamos que somos completamente suficientes. De hecho, las circunstancias que hemos estado viviendo ahora, donde ha faltado trabajo, donde han faltado entradas, donde ha faltado recursos, es una evidencia de que lo que nosotros pensábamos que era nuestra suficiencia se ha revelado como nuestra estrechez. Por eso es que estoy diciendo y quiero compartir esto con ustedes, porque viviendo en este mundo podemos encontrarnos en estrechez cuando pensamos que somos completamente suficientes. O sea, creo que el Señor permite eso para que cada uno de nosotros perciba su necesidad y entonces haga algo para cambiar la situación, ¿verdad? Porque si no somos llevados a una presión, a circunstancias graves, a circunstancias difíciles, nosotros no percibimos cuán estrechos somos, cuánto nos falta, cuánto es nuestra necesidad, cuánta es nuestra carencia, ¿verdad? Generalmente nosotros mismos no podemos pesar esa falta en nosotros. Entonces el Señor en su infinita misericordia nos ayuda a través de llevarnos a esas circunstancias para que veamos que lo que nosotros pensamos que es suficiente es solo nuestra estrechez. Para eso quisiera llevarlos entonces a Juan en el capítulo número 2. Vamos a ver algunos ejemplos en la Escritura, pero quiero comenzar aquí en Juan capítulo número 2. En este capítulo, los primeros versículos, encontramos cómo, dice aquí Juan, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Quiere decir que esto fue prácticamente el inicio de su ministerio. Él fue bautizado en el río Jordán, allá cerca del Mar Muerto, y él tuvo que subir con sus discípulos, y de ese periodo hasta Galilea el trayecto era aproximadamente en 2 días. Después de que llegaron allí a Galilea, entonces en el tercer día, dice Juan, o sea, él está tomando detalles del ministerio de Jesús y es un evangelista que cuenta muchas cosas que los otros evangelistas no cuentan. Entonces es muy importante el evangelio de Juan, y aquí principalmente porque aquí él está diciendo que este es el inicio de las señales de Cristo en su ministerio, e hizo esas señales en un casamiento. Entonces aquí encontramos una boda. Dice, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Ahora vean solo por favor aquí en el versículo número 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Bueno, aquí es donde vamos a comenzar. Ellos habían preparado una boda, se estaban casando, la familia estaba casando a su hija o al hijo. Y parece ser que María, la madre de Jesús, era muy cercana a esa familia, tanto que dice que y estaba allí la madre de Jesús. Tal vez ella estaba ahí para ayudar, tal vez estaba ahí para contribuir en aquel casamiento, y porque probablemente eran personas amigas o parientes, en fin, ella estaba ahí presente. Pero como había llegado Jesús, ¿verdad? Y él era conocido, él creció en Galilea, había llegado, entonces lo invitaron, pero dice también ahí que lo invitaron a él y a sus discípulos. En este momento él solo tenía 5 discípulos, o sea, no estaban ahí los 12 apóstoles con él siguiéndolo, todavía no, eran solo 5. Entonces a él y a otros 5 los invitaron también a que estuviera en la boda. Generalmente las personas que hacen bodas, cuando se casan,
pues se calculan la cantidad de personas presentes, porque así también va a ser el gasto. Y el gasto va a depender también de las posibilidades financieras, las posibilidades económicas que cada familia tiene. Una familia rica puede gastar mucho dinero, puede alquilar un local muy bonito, puede gastar en arreglos, en flores, en fin, en música y en músicos. Eso es un gasto considerable. Pero hay otras familias que no pueden hacer eso. Entonces, y también hay personas que se casan y se casan de una forma tan sencilla porque no tienen los recursos para gastar. Y aquí encontramos a una familia que pensaron que sería suficiente lo que ellos tenían. Fíjense, sería suficiente los preparativos para poder darle de comer y de beber a los invitados. Por lo que parece, ellos se equivocaron probablemente en el número, porque apareció de repente Jesús, que probablemente que María no lo estaba esperando. Él estaba allá y llegó, y entonces, él está aquí. Bueno, entonces invitémoslo, ¿verdad? Pero cuando llegó Jesús, llegó con los 5. Entonces hubo una situación así bastante difícil para esta familia, porque aquí claramente vemos que les faltó el vino. Entonces ellos sí tenían vino, pero no tenían el suficiente, y de hecho ya no había dinero para poder comprar más. No había dinero para comprar más bebida, Coca-Cola y las cosas que ponen en los casamientos, ¿verdad? Entonces aquí encontramos que según ellos tenían lo suficiente, pero se encontraron en su estrechez. Los recursos de la familia probablemente eran limitados, y cuando iba en trayecto el matrimonio o la boda, ya prácticamente los recursos comenzaron a faltar. Lo que quiero mostrarles es que después de percibir que, mejor dicho, después de ver que las cosas comenzaron a acabarse y que se terminó, ellos se dieron cuenta que sus recursos eran muy limitados. Ellos estaban, obviamente, cuando hicieron la cuenta de la cantidad de invitados, después estaban conscientes de su estrechez, porque ellos calcularon mal, y cuando se dieron cuenta ya no estaba alcanzando lo poco que ellos tenían. Lo que quiero mostrarles es que algunos de nosotros pensamos que tenemos lo suficiente para poder enfrentar cualquier situación. Tenemos lo suficiente para poder enfrentar una escasez. Tal vez necesitamos una prueba como esta que estamos viviendo ahora para mostrarnos que no somos capaces todavía. O sea, que podemos ser tomados de sorpresa en nuestra estrechez, que para nosotros era una suficiencia. Nosotros estamos bien. Uno a veces depende del trabajo, depende de esto, depende de tal entrada, o depende de un ahorro que tenía, y cuando siente los días que pasan y las necesidades se vuelven tan grandes que ya no alcanza. Entonces somos sorprendidos, y lo que sucede en ese momento es que viene la vergüenza. Muchos de nosotros nos sentimos avergonzados, hasta delante del Señor, delante de la familia, dentro de nosotros mismos también nos sentimos avergonzados, nos desesperamos, porque no, en el momento cuando más lo necesitamos no están los recursos que nosotros pensamos que teníamos. Entonces, aquí queremos aprender varias lecciones en relación a eso. Gracias a Dios, en la boda estaba una persona conocida, y que era la madre de Jesús. Bien dice ahí la escritura, ¿verdad? Ahí estaba, ella estaba allí, la madre de Jesús, dice. Y después llegó Jesús. Hoy, muchas familias podemos estar pasando una situación semejante. Pensemos en eso. Podemos estar pasando una situación similar, pensando que teníamos lo necesario y nos hemos visto en situaciones bien apretadas. Entonces eso debería de hacernos pensar, de ser más sabios y de conocer que necesitamos hacer más
para prepararnos para lo que viene. Dice la escritura en el libro de Proverbios que el avisado ve el mal y se esconde. No quiere decir que se mete en una cueva y ahí no. Lo que está diciendo es que él se prepara. Él se prepara. Dice allá ahí, terminando el versículo de Proverbios, dice, pero el mal cae sobre el negligente, sobre aquel sobre el necio, que no pone atención. Pero el avisado va a prepararse. Entonces existe una necesidad en cada uno de nosotros para estar preparados para los momentos que vienen. Este es solo, como les he dicho ya, el principio. Tenemos que prepararnos. Podemos en algún momento determinado de nuestra vida ser tomados por sorpresa en nuestra estrechez, pero lo importante es que para nosotros no había estrechez, ¿verdad? Es porque estábamos viviendo día a día, y de repente apareció esa situación tan grave que después pensamos totalmente lo contrario. Decimos, realmente yo pensé que era suficiente, que tenía lo necesario, y ahora me doy cuenta que no es así. Entonces, en una apretura, nosotros no sabemos qué hacer y cómo solucionar las demandas que estamos teniendo, cómo solucionar los cobros que estamos recibiendo, cómo pagar los compromisos que hemos estado comprometiéndonos. No tenemos a veces ni cómo pagar los propios gastos normales de nuestra propia familia, de nuestra propia casa, debido a que en nuestra aparente suficiencia lo que existía realmente era estrechez. Entonces pensamos, podemos llegar a esta conclusión, que lo que nosotros pensamos que era nuestra suficiencia resultó ser nuestra deficiencia. Lo que nosotros pensamos que era nuestra suficiencia se convirtió en nuestra deficiencia. Y gracias a Dios por los momentos difíciles, porque es a través de ellos que podemos probar, testar la realidad de nuestra vida. Podemos decir, ay no, yo estoy listo para correr. No estoy listo para correr 10 kilómetros, no, ni mucho menos 20, ¿verdad? Es lo que realmente el Señor le dijo a Jeremías en Jeremías capítulo 12. Si te has cansado a correr con los de a pie, ¿qué vas a hacer para correr con los de a caballo? Si te estás desesperando en el tiempo de paz, ¿qué harás? Dice, cuando en las inundaciones del Jordán, o sea, cuando venga un tiempo más difícil. Por eso es que nosotros queremos aprender y queremos ver cómo es que es tan importante, y son lecciones que quiero transmitirles, cómo ver que la gran providencia de Dios se manifiesta en esa familia de Caná de Galilea, la gran providencia, la gran misericordia, teniendo a las personas indicadas. Era una familia pobre, pero tenían como amiga a la madre de Jesús, que exactamente estaba ahí en el matrimonio. Y de repente aparecen aquellos invitados que comenzaron a beber y a comer, y la comida y la bebida se comenzó también a terminar. Pero el que estaba allí y el que había sido invitado también era Jesús. Eso es muy importante. Y tenemos que conocer a las personas indicadas en esta vida. Hay personas que podrán ayudarnos, y no solamente estoy hablando de ayudarnos financieramente, pero conocer a las personas indicadas, o sea, a las personas que el Señor quiere que conozcamos. Eso podrá salvarnos en los momentos difíciles de nuestra vida. Estar con personas que no son las indicadas, ellas mismas, como el propio Señor dice, dejad a los fariseos, dice, son guías, son ciegos guiando a ciegos, y si los dos ciegos andan juntos, los dos caerán en el hoyo. Necesitamos a alguien que pueda ver, necesitamos a alguien que pueda ver más allá de la que nosotros podemos ver. Esas son el tipo de personas indicadas, ¿verdad? Que puedan realmente ayudarnos. Y como mencionamos, María estaba ahí, y luego Jesús también principalmente llegó ahí a
a ayudar. Él llegó a comer también, pero después en la necesidad María sabía a quién acudir, a quién acercarse. Amén. Entonces nosotros vamos a encontrarnos en momentos tan difíciles que vamos a necesitar que nuestros compromisos y que nuestros eventos sean bendecidos por la presencia de Jesús. Necesitamos, o sea, en otras palabras, la única persona que podrá sacarnos de nuestra vergüenza, la única persona que podrá sacarnos de nuestra humillación, que puede suplir, ¿sí? Suplir en medio de nuestra estrechez, es el Señor. Él es el único. Por eso es que necesitas tú y yo asegurarnos de invitar al Señor en tu vida. Asegurarnos de invitar al Señor en tu familia. Porque si tú tienes al Señor en tu vida, en tu familia, en tu negocio, en tu empresa, en el gobierno de un país, si tú tienes al Señor, Él va a ayudarte en el momento de tu estrechez. Porque otra vez, la gente piensa que tiene lo suficiente, pero cuando viene la prueba se da cuenta que no, eso no era suficiente. Ahora, aquí podemos aprender otra lección muy importante. No es necesariamente que nosotros tengamos que tenerlo todo, entiendan eso, sino que tengamos a la persona indicada con nosotros, porque no es tanto la falta de provisión lo más importante o el suplir la provisión, sino que tengamos al proveedor. O sea, la persona que va a ejecutar los milagros, la persona por la cual el Señor va a bendecirnos, y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando percibamos o cuando tú percibas tu suficiencia, vas a darte cuenta que no es suficiente. Tu suficiencia no es suficiente. El Señor estará ahí en ese momento cuando tú lo percibas y lo reconozcas para decirte lo que debes hacer y hablarte para que tenga los pensamientos correctos. Él estará ahí para suplir en tu escasez lo que te falta, de tal forma que las personas pensarán de ti que tú eres extraordinario. Pero ¿cómo esa persona consiguió salir de esa situación tan apretada? ¿Cómo consiguió salir de ese gran problema? O sea, el mérito resulta para el beneficiado. Asegúrate que delante del Señor por lo menos tú llegues a agradecerle por su provisión. Tenemos que darle el mérito al Señor. Y también delante de las personas, obviamente, tenemos que dar testimonio de que fue la presencia del Señor en mi vida, en tu familia, en tu casa, en la iglesia o en tu negocio, que es lo que está dando la prosperidad y lo que está supliendo para todo lo que nosotros necesitamos. Porque sí, realmente cuando el vino faltó y el Señor dio la orden de que colocaran agua en los odres y se convirtieron en vino cuando los criados lo llevaban, dice que el maestresala, o sea el encargado, dice: cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. O sea, fue el esposo el que se llevó el mérito, porque le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el mejor vino hasta ahora. Pero era el Señor el que le había dado había hecho ese milagro. Todo el mérito vino para el esposo, pero el mérito lo tenía aquella persona que había sido invitada a esa boda. Entonces, asegurémonos de darle al Señor el mérito, y aprendamos que de ahora en adelante andar en su presencia es crucial para que nosotros recibamos sabiduría y para enfrentar aquello que viene. Y algo muy importante, necesitamos tener humildad para reconocer nuestra necesidad y también un espíritu precioso para suplicar con ruegos. Si algo falta otra vez,
y no ser tomados de sorpresa en nuestra negligencia. Entonces queremos ser diligentes en presentarnos delante del Señor con la actitud correcta. Bueno, ese pensamiento era necesario transmitirlo. Hoy estamos viviendo momentos semejantes a estos de esta boda, cuando todo comenzó a faltar. Y el punto es, viviendo en este mundo, podemos encontrarnos en estrechez, aun cuando pensamos que somos completamente suficientes. Pero el Señor, en su misericordia, va a ayudarnos a comprender cuál es nuestra realidad, y Él quiere estar ahí presente para suplir tu necesidad. Amén. Punto número 2, ahora, que quiero transmitirles a ustedes, son dos ejemplos que necesitamos ver aquí, ¿sí? En relación a esto. Y son dos ejemplos de personas ricas. El primero que quiero ver con ustedes es en Lucas capítulo número 18. Vamos ahí. Lucas 18, del 18 hasta el 24. No los vamos a leer todos los versículos, pero quiero tocar los puntos principales en relación a lo que está ahí escrito. Primero, dice que este es un joven, dicen joven rico, pero dice ahí en el 18, un hombre principal le preguntó. Cuando dice un hombre principal, era una persona de recursos. Lo vamos a ver aquí también. Le dice en el verso 23 de ese capítulo 18 de Lucas, dice: entonces él, ese hombre rico, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Bueno, entonces aquí vemos a un hombre con suficientes recursos. Otra vez el pensamiento, completamente suficiente. Pero en este momento, cuando él se encuentra con Jesús, él llega con una necesidad espiritual. Él quiere presentarse delante del Señor para saber cómo obtener la vida eterna. Y él se encuentra que sí, realmente hay una gran necesidad en su vida. Pero por no reconocer que es en su estrechez que él va a ser suficiente, que es en la estrechez humana que la abundancia divina va a venir para suplir su necesidad. Eso fue lo que más le afectó en su corazón, el no reconocer su estrechez. Por eso es que vemos allí el ejemplo de las bodas. Cuando ellos se dieron cuenta, María le dice: les falta vino. Pero ¿qué tengo yo contigo, mujer?, le dijo el Señor, aún no ha llegado mi hora. Y ella inmediatamente le dice: hagan todo lo que Él les dice. Pareciera como que la respuesta que le da el Señor ya le estaba diciendo: sí, los voy a ayudar. Y realmente sucedió. Pero aquí vamos otra vez. Ellos cuando estaban en el momento de la boda, se dieron cuenta de su estrechez. Este joven aquí, o este hombre rico, no, a pesar de ver su estrechez espiritual, él no está dispuesto a traerlo delante del Señor y a cambiarla por la suficiencia eterna, sino él se queda, y él prefiere mejor dicho, la suficiencia terrenal. Vean cómo es que esto sucede. Dice entonces aquí en el verso 19, Jesús le dijo, bueno, él viene y le dice: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Lo que él quería era obtener la vida eterna. Aquí el Señor le dice algo que nos muestra algo muy importante en la vida de un ser humano. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. ¿Por qué él dijo eso? Maestro bueno. ¿Saben por qué? Porque para él todas las personas religiosas son buenas. Todas las personas religiosas son buenas. De hecho, él era un hombre religioso. Él cumplía mandamientos. Lo vamos a ver aquí inmediatamente, porque entonces el Señor le dijo: ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes. Porque él le preguntó cómo obtener la vida eterna. Bueno, le digo, pues los mandamientos sabes. Y cuando el Señor le da los mandamientos, él únicamente le menciona 5 mandamientos. Y los 5 mandamientos tienen que ver con el prójimo. Dice en el verso 20: no adulterarás, no matarás,
no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. 5 mandamientos de los 6 que son con el prójimo, se los menciona el Señor en los 10 mandamientos y le muestra exactamente cuál era su problema. Este hombre tenía muchas cosas, él era riquísimo, pero carecía de lo más importante, que era la vida eterna, y él quería obtenerla y pensaba que era a través de guardar los mandamientos o de hacer lo que él era capaz o suficiente de hacer. Otra vez allí entra la suficiencia humana, pero él se encuentra con Cristo y entonces él se da cuenta que su suficiencia religiosa y material no podrán ayudarlo para encontrar lo que él busca, hasta que él pueda ver su estrechez, pueda ver su necesidad, y entonces esté dispuesto a hacer a un lado lo que para él es tan importante, para escoger lo que en los cielos es más importante. Entonces el propio Señor Jesús le reveló a él cuál era su problema. Cuando él dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dice él eso, ¿eh? ¿Se recuerdan? En el verso 21, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Bueno, como ya mencionamos, en el Evangelio de Mateo, cuando se menciona esta historia, dice que Jesús lo amó. Era muy probable que él era un hombre realmente religioso y que se había esforzado desde el inicio, sus padres le habían enseñado, era a guardar la ley, y eso lo estaba haciendo. Yo creo que él lo hacía no cabalmente, no los había guardado totalmente, le faltaba la práctica. Por eso es que el Señor le dijo aquí en el verso 22, aún te falta una cosa le faltaba. O sea, él los tenía teóricamente y había hecho algo, pero no tenía cabalmente lo necesario para poder vivir con esos mandamientos y cumplirlos de una forma total. Entonces él les dice ahí, una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces aquí vemos que la verdadera suficiencia está en nuestra aparente escasez. La verdadera suficiencia, ¿cuál es la verdadera suficiencia? Es la que viene de Dios, es la que Dios nos provee. Esa verdadera suficiencia que va a darnos siempre todo lo que necesitamos está en nuestra aparente escasez. O sea, lo que nosotros pensamos que es ya, que nuestros recursos se acabaron, que no podemos más hacer nada. Esa es la situación y el momento más oportuno para comenzar a ver y permitir que la suficiencia divina se manifieste en nosotros. Entonces es cuando comenzamos a confiar en Dios y no en lo que nosotros podemos hacer o en lo que nosotros podemos decir. Cuando nosotros pensamos que estamos perdiendo todo, es entonces cuando estamos ganándolo. Por eso el Señor dice, aquel que no abandona su vida, que no se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo, dice. O sea, no se puede obtener la vida eterna si no estamos dispuestos a dar a cambio algo más, que es lo que nosotros pensamos que es lo más rico de nuestra vida. Pero cuando damos lo que para nosotros es lo más importante, en ese momento entonces sucede la bendición de Dios. Un hombre con toda la suficiencia en esta vida, como este rico, pero totalmente perdido. No estaba dispuesto y no consiguió ver su estrechez. No consiguió ver su estrechez porque él no estaba poniendo sus ojos en las verdaderas riquezas. Las verdaderas riquezas están en el cielo, no en esta vida. Por eso el Señor le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Esas son las verdaderas riquezas. Que la gente, uno necesita llegar a comprender y a verlos para que realmente estemos dispuestos a donar y a dar todo lo que tenemos en esta vida. Y lo que aparentemente nos lleva a una estrechez, ahí se va a convertir en nuestra total bendición y suficiencia. Aquella persona que en su estrechez hoy no aprende a seguir al Señor,
no podrá seguirlo en su abundancia. Cuando una persona no es fiel al Señor en lo poco, tampoco lo será en lo mucho, como el propio Señor dice. El que es infiel en lo poco, también será infiel en lo mucho, como dice en Lucas capítulo 16, versos 10 al 12. Por eso es que él estaba fallando, él no estaba cumpliendo totalmente los mandamientos de Dios, a pesar de que sí lo estaba practicando, pero no había un cumplimiento total. Eso solo podría suceder cuando él estuviera dispuesto a dar todo lo que tenía a los pobres. O sea, el Señor lo expuso de una forma radical, digamos así, de una forma bastante fuerte, y él no soportó eso. Dice que por tener tantas riquezas se puso muy triste y él se fue. Y entonces dice aquí el Señor, verso 24, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y no es tanto el mensaje que los que tengan riquezas, sino los que confían en las riquezas. Y eso está el problema. Por tanto, otra vez el punto es importantísimo. El punto que nosotros queremos resaltar para ustedes es que viviendo en este mundo podemos encontrarnos en estrechez, aun cuando pensamos que somos completamente suficientes. Esta persona se creía suficiente y pensó que podía hacer algo para alcanzar la vida eterna. Y cuando se le dijo que diera todo lo que tenía, entonces él prefirió quedarse con su suficiencia y no tener la estrechez humana que viene a través del reconocimiento de nuestra necesidad, y entonces recibir la suficiencia divina que viene a través de los tesoros celestiales. Amén. Ahora, veamos el otro ejemplo que quiero mostrarles aquí para que rápidamente podamos hacer una comparación con este rico. Veamos ahora a otro rico. Fíjense pues, aquí. Lo encontramos en Lucas 19. Hay solo un capítulo de diferencia, pero dice ahí en Lucas 19: habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Eso quiero llamar la atención de ustedes. Él era un hombre rico. Ahora, este no era un religioso, este era un publicano. ¿Sí? Era un publicano. De hecho, dice en el versículo número 7, así era tratado por todos, principalmente por los religiosos. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: había entrado a posar con un hombre pecador. Todos los publicanos eran rechazados por los religiosos de aquella época, y no digamos que era el principal, dice, el jefe de los publicanos. Imagínense ustedes, el jefe. Quiere decir que si los publicanos ya eran ricos por el trabajo que tenían, que era el jefe de ellos era un hombre muy rico, pero su condición era diferente. Él no era religioso, pero eso no quiere decir que no supiera las escrituras, porque él menciona algo más adelante que revela exactamente su conocimiento de las escrituras también. Pero él vivía rechazado por la religión de su época, de sus días, y entonces él pues estaba en ese conflicto ahora, también del mismo conflicto que tenía el otro rico. Él también lo tenía. Él quería tener vida eterna. El otro no la alcanzó, y ahora la va a alcanzar, pero él manifestó su necesidad de otra manera. Él no llegó diciendo: maestro bueno, Él no llegó tratando de lisonjear al Señor. No, de hecho él lo quería conocer, dice, pero también como aquel publicano que es mencionado por Jesús aquí y por Lucas en el capítulo 18, que dice que se llegó de lejos. El fariseo llegó hasta el altar y dice: gracias te doy, Señor, porque no soy pecador, ¿verdad? Porque doy mis diezmos, dice, y ayuno 2 veces en la semana, y también te doy gracias que no soy como aquel publicano que está allá en la puerta. Y allá el publicano estaba ahí golpeándose en el pecho diciendo: Señor, ten compasión de mí, que soy un pecador. Y el Señor dice: ¿quién salió justificado? El publicano, porque reconoció su necesidad. El otro no, era un hombre justo, un bueno. Ahí está el asunto. Pero Zaqueo, reconociendo también que él era un pecador y era un hombre rico, él quería conocer al Señor. Entonces sabemos la historia,
que él se dio cuenta que él entró en la ciudad de Jericó, donde él vivía y donde tenía su negocio y su banco de tributos. Y él se subió a un árbol, y subido en el árbol él pensó: yo voy a ver a Jesús. Fíjense ustedes, él no estaba tratando de encontrarse diciendo: oh, aquí soy muy rico, Señor, te invito a ir a mi casa. No llegó con esas pretensiones, no llegó con esas intenciones. Él solo quería ver al Señor y se subió al árbol. Y lo impresionante de esta historia es que Jesús, él hizo un buen cálculo. Él sabía por dónde iba a pasar el Señor. Y cuando Jesús pasó por ahí, y él dice que levantó su vista y vio a Zaqueo, que era un hombre pequeño de estatura, dice. Por eso es que él tuvo que subirse al árbol, porque si hubiera estado ahí entre la multitud, no consigue ver a Jesús, y Jesús no lo consigue ver a él. Bueno, sí lo hubiera visto, por su necesidad, pero era pequeño, hablando físicamente. Entonces estaba él ahí en el árbol, y de repente el Señor levantó su vista y le dijo: Zaqueo. Imagínense ustedes, que ya lo conocía. Zaqueo, desciende de ahí, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¡Qué precioso! Dice, ustedes pueden ver aquí: desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Vean ustedes cómo es que el hombre, aquel que no llegó con ningún tipo de pretensión y que no era nada religioso, y con mucha suficiencia, él tenía mucha suficiencia, igual que el otro rico, los dos eran ricos, pero él llega Jesús se invita a su casa, él lo recibe en su casa, y cuando él está allí, entonces algo sucede. Fíjense pues, este Zaqueo no confiaba en sus riquezas, no confiaba en ellas, porque en medio de su suficiencia, él vivía consciente de su estrechez, vivía consciente de su necesidad. El primero fue un hombre rico, bueno. El segundo es un hombre rico, pecador, pero necesitado. Y este hombre no vaciló en un momento para llenar el vacío de la verdadera riqueza que el hombre necesita, de la riqueza celestial. Y vean ustedes que en el caso de Zaqueo, Jesús en ningún momento le insinuó nada de dar toda su riqueza a los pobres. Es Zaqueo el que voluntariamente ofrece dar el 50% de sus bienes a los pobres. ¡Qué precioso! Ustedes se dan cuenta que no es una cuestión de tener dinero o no, es el amor al dinero el serio problema. Es el no estar dispuesto a poder ser generoso y a ver más allá de lo que nosotros pensamos que es nuestra suficiencia. Dice aquí, verso 8: entonces Zaqueo, puesto en pie allí en su casa, dijo al Señor, y habían otros invitados también allí: he aquí, Señor, la mitad, 50% de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, fíjense ustedes qué precioso, se lo devuelvo cuadruplicado. Eso es bíblico. Alguien que robaba una oveja tenía que devolver 4 ovejas. Y él sabía algo de las escrituras, no había duda. Él era judío también, solo que publicano, igual que Leví, Mateo, él también era judío, solo que era publicano, y por eso era menospreciado por su trabajo, porque según los judíos, principalmente los fariseos, era un traidor de la nación porque trabajaba a favor de los romanos cobrando impuestos. Pero imagínense, nosotros siempre estamos clasificando a las personas y las estamos considerando como pecadoras, y no sabemos que realmente en su corazón hay un anhelo profundo por conocer al Señor y una disposición completa de entregar sus vidas. ¿Se dan cuenta que este hombre dijo algo tan precioso, tan profundo aquí, que revela su entrega total? Él dio todo voluntariamente. Él determinó darlo con razón. Después de que él dijo esas cosas, dice en el verso 9, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Qué es lo que trató de decir el Señor?
que a través de su verdadero arrepentimiento, a través de un verdadero reconocimiento de su necesidad, él también era rico, había suficiencia física, pero espiritualmente él estaba estrecho. Y él prefirió satisfacer la necesidad interna que había ahí, despojándose de algo material, despojándose de lo que era suficiente, de lo que para el hombre mental y materialmente es suficiente. Cuando él hizo eso, que fue lo que el Señor le pidió al otro rico que no estuvo dispuesto a hacer, entonces él manifestó su fe en Jesús. Por eso él le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque este hombre no solo se ha arrepentido, no solo ha reconocido su necesidad, en su estrechez yo he venido a bendecirlo con las riquezas espirituales, sino él también ha creído. Él es un hombre de fe, es un hijo de Abraham, porque ha manifestado exactamente lo que yo quería oír de este hombre. Por tanto, aprendamos cada uno de nosotros en medio de nuestras circunstancias, que vivamos, o que el Señor nos permita vivir exactamente lo que estamos viviendo ahora, que la estrechez que hoy percibimos, escuchen, que la estrechez que hoy percibimos es una realidad, es en realidad una falsa suficiencia. O sea, lo que nosotros estamos pasando en este instante, lo que nosotros pensamos en un momento atrás que era suficiente, es una falsa suficiencia. Pero cuando nosotros vemos nuestra realidad y vemos nuestra estrechez, entonces el Señor va a poder suplir lo que cada uno de nosotros necesitamos. En 2 de Corintios, en el capítulo número 8, Pablo está hablando aquí de dar. Y él dice aquí en el verso número 1: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, estrechez, abundaron en riquezas de su generosidad. O sea, lo que para nosotros pueda en este momento parecer estrechez, puede ser que sea la oportunidad de nuestra abundancia en riqueza y espiritualmente hablando, cuando estamos dispuestos en medio de nuestra situación, aún así, a dar lo que el Señor nos pide o nos coloca en el corazón. Dice aquí en el verso número 3: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y dice, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, que es el de dar. Y no como lo esperábamos, dice, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Verso 7. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿Cuál es esa gracia? El dar. No hablo como quien manda, dice Pablo, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis, oigan esto, la riqueza de nuestro Señor Jesucristo, la riqueza, que por amor a vosotros se hizo pobre. O sea, Él dejó toda la riqueza espiritual, se despojó a sí mismo y se hizo pobre, materialmente hablando, en esta tierra. Pero en su estrechez, en su pobreza, dice aquí, fuimos enriquecidos, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo. Qué importante es la voluntad, como Zaqueo, desde el año pasado. Ahora pues, dice, ya vamos a terminar aquí, verso 11, ahora pues llevad también al cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis, según la posibilidad de cada uno. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para vosotros holgura y para vosotros estrechez. O sea, para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Vean ustedes qué tremendo. O sea, ninguno de nosotros debería de padecer de problemas,
Por eso dice la Escritura en el libro de los Hechos que la iglesia ninguno padecía necesidad, porque en lo que los otros abundaba, entonces ellos podían compartir con los que tenían necesidad. Y dice, para terminar aquí, verso 15, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Entonces lo que el Señor está buscando en cada uno de nosotros es esa igualdad. Seremos suplidos abundantemente cuando manifestemos un corazón desprendido y generoso, como un corazón, como es el corazón del Señor, que siendo rico se hizo pobre, y en medio de su estrechez Él nos dio su abundancia. Entonces, analicemos cómo está siendo nuestra vida, cómo estamos guiando nuestra vida. Si estamos pensando que somos suficientes, va a llegar un momento que vamos a percibir que esa es una falsa suficiencia. Pero el Señor lo va a permitir para que en medio de nuestra estrechez Él manifieste su suficiencia. Tenemos que aprender a depender y a confiar en la suficiencia divina. Y eso muchas veces va a suceder cuando el Señor va a pedirnos aún lo poco que tenemos. Y nosotros no debemos negarnos a poder darlo, porque en medio de nuestra estrechez vendrá la gran abundancia que el Señor tiene para nuestras vidas. Entonces, que Dios, el Señor, pueda ayudarlos a cada uno de ustedes y a mí también a poder, en estos momentos difíciles que estamos pasando, confiar en Él. Y no se olviden que Él siempre esté en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro negocio, en nuestra empresa, porque si Él siempre está siendo invitado para que Él nos oriente, cuando venga el momento de nuestra estrechez, que algún momento lo vamos a percibir, podremos decirle al Señor, como dijo María, no tienen vino, les faltó el vino, y entonces el Señor va a hacer el milagro de proveer para aquellos que lo necesitan. Amén. Señor, muchas gracias en esta hora por permitirnos compartir con nuestros hermanos estos pensamientos que necesitamos tener claro en nosotros, Señor, de que viviendo en este mundo, en un momento determinado podemos encontrarnos en nuestra estrechez, aun cuando estamos pensando que somos completamente suficientes. No permita, Señor, que seamos suficientes espiritualmente hablando, para que dejemos de buscarte, mas que reconozcamos nuestra estrechez y que reconozcamos nuestra pobreza espiritual para que te busquemos cada día, Señor. Sí, oh Dios, que la primera cosa que hagamos en esta vida, Señor, sea buscarte a ti, sea invitarte a ti para que entres a nuestro barco, para que entres a nuestra casa, Señor. Y que en medio de estas situaciones que tú estás permitiendo y que vendrán otras más fuertes, Señor, que cada día podamos crecer en fe, que cada día podamos crecer, Señor, viendo que cuando sembramos una semilla, cosechamos una espiga, y cuando sembramos las semillas de esa espiga, tendremos un campo lleno de espigas. Así será nuestra cosecha, dependiendo de cómo es nuestra siembra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, que no seamos escasos, que no nos quedemos limitados, Señor, pero la única forma de tener la bendición es teniendo tu presencia. En el nombre de Jesús, ayuda a mis hermanos, ayúdalos, Señor, a pasar este momento difícil, pero que sea un tiempo glorioso en tu presencia, aprendiendo grandes lecciones y aplicándolas en sus vidas. Que nada sea más importante que tu presencia, Señor. Que nada sea más importante que tu provisión, como tú nos has dicho. Mi Dios suplirá todas vuestras necesidades conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. En Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Continúa, Señor, supliendo, continúa bendiciendo, continúa dándonos la palabra y continúa, Señor, dándonos a nosotros la disposición de creer que en medio de una necesidad tú nos ordenarás llenar tinajas de agua y tendremos el vino que falta para terminar nuestro compromiso.
Suple, Señor, toda la necesidad material. Ayuda a mis hermanos a pagar sus cuentas. Ayuda a mis hermanos, Señor, a pagar sus compromisos, sus deudas. Ayúdalos, Señor, a cumplir con lo que ya de hecho antes de este momento difícil ya estaba determinado en sus vidas. Ayúdalos, Señor, y que ellos puedan ver cómo tú en su estrechez serás su abundancia. En Cristo Jesús. Aleluya. Elévanos a la grandeza de Dios, a los lugares celestiales con Él. De la estrechez de nuestro yo a la amplitud que hay en Él, elévanos a la grandeza de Dios. Elévanos a la grandeza de Dios, a los lugares celestiales con Él. De la estrechez de nuestro yo a la amplitud que hay en Él, elévanos a la grandeza de Dios. Amén. Me gustaría terminar cantando el himno. Mejor es mi Cristo que el oro mortal, ser suyo prefiero que andar en el mal. Amén. Mejor es mi Cristo que el oro mortal, ser suyo prefiero que andar en el mal. Mejor es mi Cristo que todo oropel, prefiero ser guiado por su mano fiel, antes que ser rey de dominios mil y vivir en la maldad. Prefiero a Cristo y solo a Él que lo que este mundo da. Mejor es mi Cristo que el bien temporal, prefiero ser fiel a su causa eterna. No quiero la fama del mundo falaz, prefiero seguirle y obtener su paz, antes que ser rey de dominios mil y vivir en la maldad. Prefiero a Cristo y solo a Él que lo que este mundo da. Amén. Que el Señor los bendiga. Mi deseo, mi oración es que así como
esa familia en las bodas de Caná de Galilea, cada uno de nosotros sepamos que la única manera de suplir nuestra estrechez, de suplir nuestra necesidad, es invitando al Señor con nosotros, ¿sí? Dejemos a un lado lo que para nosotros es lo suficiente o lo completamente suficiente y confiemos en el Señor, ¿verdad? Y en los momentos de estrechez no nos preocupemos, no nos apavoremos. El Señor está con nosotros para bendecirnos. Amén. Dios los bendiga y si Dios lo permite nos veremos el domingo.